Buenas tardes a todos. Me corresponde dar la bienvenida al episcopio esta tarde en nombre del alcalde, de José Luis Rivas, que no ha tenido la oportunidad de poder venir él en persona y envía a todos pues, un abrazo muy afectuoso y un saludo muy especial a las personas que nos acompañan esta tarde. Dar la bienvenida, como digo, al episcopio y paso ganas de traer habitualmente a Pedro para que esté en los actos que organizamos, porque aunque habitualmente solemos tener mucho público, reconozco que un público tan entregado, tan entusiasta como hoy no es habitual. Así que, lo dicho, muchas gracias a todos y comienzo saludando a las autoridades, tanto nacionales como regionales, como locales, como provinciales, eclesiásticas, miembros de la institución Gran Duque de Alba y, en general, amigos todos abulenses, personas amantes de la cultura y amantes de esta ciudad, que saben que cuando se presenta un libro tan interesante como es este, sobre una figura a la que queremos tanto y a la que necesitamos tanto, como es Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, como es Santa Teresa, es siempre un motivo que nos tiene que congregar de forma entusiasta como hoy al socaire de esta muralla que oye tantos secretos que le vamos contando desde hace casi 1000 años y que todo lo va a regurgitar seguro en el momento más insospechado. Dar la bienvenida también a las 3 personas que tengo el lujo de que compartan la mesa hoy conmigo. Por una parte, el presidente de la Diputación de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, que preside aquí esta mesa. A su izquierda, el director de la institución Gran Duque de Alba, de la que me honro en ser miembro, Carmelo Luis López, y el protagonista realmente de este acto, que es el autor del libro que presentamos, Pedro Tomé. Pedro Tomé, un doctor en antropología, una persona que lleva décadas investigando sobre el ser humano y que muchos de sus estudios sobre Ávila han servido para ilustrarnos y hacernos aprender. Yo también he tenido la oportunidad de trabajar con él en distintos asuntos de investigación y he tenido también ese lujo de aprender de su magisterio. Por tanto, a todos ellos, darles la bienvenida, darles las gracias y ahora me corresponde ceder la palabra al presidente de la Diputación para que también él nos pueda decir lo que corresponda en este comienzo de acto. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchísimas gracias, Sonsoles, querida Sonsoles, teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Ávila. Muchísimas gracias por acogernos aquí en esta vuestra casa y, además, habiendo querido venir tú a esta presentación, tú que eres de la casa, que no solamente eres de la casa del Ayuntamiento, sino que también perteneces un poquito a la Diputación a través de la institución Gran Duque de Alba. Muchísimas gracias, Sonsoles, de verdad, porque siempre allanas el camino y nos facilitas las cosas a todos los que te rodeamos, así que muy agradecidos. Saluda al alcalde de nuestra parte. Lamentamos que no nos haya podido acompañar en esta tarde, pero desde luego las ocupaciones del alcalde de Ávila son muchas y desde luego estará en otro sitio y una cita ineludible, ¿no? Muchísimas gracias, Pedro, por estar esta tarde aquí para presentar tu libro, un libro muy interesante que desde luego va a desvelar unos secretos de la familia de Santa Teresa que mucha gente de los que estamos aquí seguramente que desconocíamos hasta ahora. Muchísimas gracias, Carmelo, director de la institución Gran Duque de Alba, porque desde luego con los trabajos que hacéis desde la institución cada día, con Luis, que le veo ahí en esa fila también sentado, gracias porque estáis contribuyendo a que la sociedad abulense seamos más rica en conocimientos, aumentando esa historia de la provincia de Ávila y ese patrimonio cultural que tenemos y que desde tantos años llevamos cultivando a través de esta institución. Saludar a Monseñor Jesús García Burillo, obispo de Ávila, muchísimas gracias por acompañarnos, diputados, senadores, diputados nacionales, presidente de la Diputación, Sebastián González, muchas gracias por acompañarnos también, demás personas que estéis aquí presentes, concejales del Ayuntamiento de Ávila, miembros de la institución Gran Duque de Alba, público en general, muchísimas gracias, amigos todos. Durante la celebración del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, la Diputación Provincial de Ávila, a través de la institución Gran Duque de Alba, se ha sumado con entusiasmo y dedicación a los múltiples homenajes que desde todo el mundo se ha rendido a nuestra santa, la mística doctora abulense. Ávila, cuna de Santa Teresa, no ha escatimado esfuerzo, interés
trabajo e ilusión en el enaltecimiento de su patrona, con aportaciones a todos los niveles, religiosos, sociales y culturales, que han servido para su gloria y mayor conocimiento. La institución Gran Duque de Alba, dependiente de la Diputación Provincial de Ávila, ha contribuido sobremanera a potenciar este quinto centenario de su nacimiento. Un acontecimiento que ha ido más allá de nuestras fronteras, trascendiendo a nuestra comunidad, impactando en toda España y traspasando nuestros límites geográficos hacia Europa y el mundo entero, que se ha acercado a la ciudad de las murallas para rendir homenaje y admiración, amor y pleitesía a la santa más española, a la más española de las santas. Importantes investigadores abulenses y reconocidos artistas plásticos, miembros de esta institución, han aportado su estudio, su dedicación y su arte, agitando la figura de Santa Teresa, más si cabe hasta alcanzar cimas insospechadas, y nos ha deleitado con su cálida palabra. Recordamos, a tal propósito, algunas de las intervenciones más importantes a esta contribución. La publicación, que lleva por título «Vuelve a escribir Teresa de Jesús». Se trata de una edición en formato muy manejable, al estilo e imitación de los tradicionales libros de bolsillo que han escrito las monjas de la comunidad de Carmelitas Descalzas de San José de Ávila. La obra está relatada en primera persona, como si fuese la santa abulense quien la estuviese narrando. Hace hincapié en los pasajes más llamativos de su biografía, aunque se centra fundamentalmente en la reforma carmelitana de San José y en las 17 fundaciones restantes que hizo en otros muchos lugares de nuestra geografía española. Otro sencillo y precioso libreto sobre la santa, titulado «Aquí vive Teresa», es el homenaje de la comunidad de Carmelitas Descalzas de la Encarnación, que quiso hacer a la mística doctora en el quinto centenario de su nacimiento. Esta obra, pequeña en formato, es grandísima en contenido. Relata los momentos más importantes de la vida de la santa, mientras vivió en este monasterio durante casi 3 décadas y del que salió para fundar su primer palomarcico, el convento de San José. Con su lectura nos sentimos transportados a su tiempo, como si sus pies todavía recorriesen las dependencias de la Encarnación o que sus manos aún siguieran ocupadas, pues entre los pucheros anda el Señor. La publicación, que lleva por título «A Santa Teresa de Jesús en el quinto centenario de su nacimiento», sale a la luz a punto de finalizar 2015 y conmemora un aniversario que ha tenido lugar en Ávila y su provincia como epicentro de todas las celebraciones, y es una clara muestra del interés de la figura de Teresa de Ávila que sigue despertando en la sociedad actual. La obra pretende exaltar y difundir el nombre de la santa y hacer público homenaje a esta gran mujer, que ha conseguido llevar el nombre de Ávila a todos los rincones del mundo, nuestra mejor embajadora. En esta publicación colaboran investigadores, estudiosos y especialistas en distintas materias, todos miembros de la prestigiosa institución Gran Duque de Alba, que han querido sumarse a las efemérides con esta nueva colectiva. Es una obra abierta en el sentido que se trata sobre aspectos que están relacionados la ciudad y la provincia de Ávila con Santa Teresa, con una gran variedad de contenidos. La doctora abulense en Historia del Arte, María José Pinilla Martín, en este año conmemorativo publica, bajo los auspicios de la institución Gran Duque de Alba, una síntesis de su tesis doctoral, que lleva por título «Imagen e imágenes de Santa Teresa de Jesús entre 1576 y 1700». Origen, evolución y clasificación de su iconografía es un trabajo muy amplio y un estudio excelente, que viene a enaltecer la figura de la santa en año tan importante. Está dedicada a la iconografía de Santa Teresa, desde el mismo momento en que Fray Juan de la Miseria la retrata a lo vivo en 1576, hasta el inicio del siglo XVIII. Esta obra supone una visión novedosa y muy bien fundamentada acerca del proceso de configuración, desarrollo y culmen de la imagen de Santa Teresa. Partiendo de una serie de fuentes escritas, reconstruye la creación y difusión de las primeras obras que tienen como objeto su imagen. El rigor en su análisis ha sido sencillamente insuperable, por lo que la institución Gran Duque de Alba se siente orgullosamente satisfecha, felicitando a la autora por este libro fundamental de la iconografía teresiana. Finalmente,
y casi en víspera de la clausura del 5º centenario de la Santa, el próximo 28 de marzo, en esta tarde-noche les presento la obra del insigne antropólogo que hoy nos acompaña, Pedro Tomé Martín, que lleva por título Los hermanos de Teresa de Ávila en América y que constituye una nueva aportación de las publicaciones e investigaciones que ha llevado a cabo la institución Gran Duque de Alba en honor de la mística doctora abulense. Como expongo en la presentación de este libro, Pedro Tomé, a la síntesis que ya hizo en el capítulo 6 del volumen 5 de Historia de Ávila, sobre las relaciones que los hermanos de la Santa tuvieron en tierras americanas, añade un análisis pormenorizado de las andanzas de cada uno de ellos. Recoge, al mismo tiempo, la intensa presencia que Ávila tuvo en América durante la Edad Moderna, en un relato magistral del profesor y coordinador de la sección de Ciencias Sociales de la institución Gran Duque de Alba. A mayores, la parte que dedica a la presencia de los hermanos de Teresa de Ávila en América contiene toda clase de detalles, a los que remito a todos los interesados en el conocimiento de esta intensa relación de la familia de los Cepeda y Ahumada con aquel país naciente. En la obra llaman profundamente la atención algunos de los tópicos más conocidos sobre los hermanos de Teresa de Ávila y los hierros y aciertos en que se basan. Con su atenta lectura nos concienciaremos, una vez más, de que posiblemente hay muy pocas figuras históricas que conciten tanta atención como Teresa de Cepeda y Ahumada, pues evidentemente ella, ya en el libro de la vida, su carta autobiográfica por excelencia, nos describió minuciosamente la situación social, política y económica de Castilla, atalaya de América, de España y de Europa. Por fin nos encontramos con una obra que no pasa de puntillas, como algunos estudios anteriores, sobre la vida, andanzas y avatares de los hermanos de Teresa en tierras americanas, sino que ahonda en el conocimiento de sus vidas, a través de los 11 capítulos en que se divide esta publicación. El volumen se abre con el relato de las relaciones que Teresa tuvo con sus hermanos durante su infancia, juventud, madurez y ancianidad, siguiendo a continuación con la respuesta al interrogante de por qué se fueron a América los varones y cómo se fueron estableciendo sucesivamente. Rodrigo, tomando su rumbo hacia Perú, yendo con el adelantado Pedro de Mendoza al Río de la Plata. Antonio, dejando su vida en Iñaquito. Lorenzo y Jerónimo, alistándose en la expedición que llevaba a Cristóbal Vaca de Castro como presidente de la Audiencia de Panamá. Son quizás los dos hermanos de los que se guarda más documentación y conocimiento, con importantes encomiendas en la Quito colonial. Hernando, de los más enigmáticos, y que posiblemente regresó a España a solicitar mercedes del rey Felipe II y que se casó con doña Leonor de Jerez. Agustín, el más joven de los hermanos varones de Santa Teresa, apodado el Aventurero, y que quizás sea el tipo que mejor representa al conquistador con todas sus virtudes y defectos. Uno de los últimos capítulos, el autor lo dedica a las relaciones entre Lorenzo y Pedro de Ahumada, que convivían en la Serna desde que regresaron juntos de América. La obra termina con una interesante bibliografía que ha servido al autor para ahondar en esta investigación, regalándonos un estudio muy riguroso al que ya nos tiene acostumbrados. Muchas gracias, querido Pedro, por este libro que ha publicado la institución en la colección Serie Minor como homenaje a la mística doctora abulense. Su figura permanece para los abulenses tan viva o quizá más que nunca. No se cierra el ciclo de publicaciones e investigaciones teresianas de la Diputación Provincial a través de la IDDA, pues las huellas de Teresa permanecen indelebles para siempre. Muchas gracias a todos los asistentes por haber asistido a este acto. Al final del mismo podréis recoger un ejemplar con el que os quiere agraciar la institución Gran Duque de Alba. Y a continuación tiene la palabra el protagonista de este acto, el autor del libro, Pedro Tomé, al cual de nuevo vuelvo a agradecer su aportación a la cultura abulense. Muchas gracias, Pedro. Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Sonsoles. Realmente, con el permiso del señor obispo, los actos culturales los carga el diablo. Uno escribe un libro, le dicen que si lo presenta y de repente se llena una sala
de amigos, de representantes de los abulenses en todos sus estratos, de gentes que llegan desde Barco de Ávila, desde Madrigal, desde Madrid, desde los sitios, desde Gotarrendura, desde los sitios más diversos. Gracias a todos los que estáis aquí por el esfuerzo de haber venido. Espero no defraudaros, no tanto con la presentación del día de hoy, sino con el libro, si tenéis la amabilidad de leerlo. Gracias a los representantes de los abulenses en todos sus estratos, nacionales, provinciales, locales, porque sé que las agendas son muy importantes, que andáis decidiendo a ver quién manda en el país y no tenéis tiempo para estas cosas y, sin embargo, pues aquí estáis. Así que gracias a todos. Bueno, la verdad es que la presentación de este libro supone para mí un cúmulo de sensaciones extrañas, y lo digo porque uno, perdón por la inmodestia, anda todo el día dando conferencias por medio mundo, por España, por América Latina, por el resto de Europa, pero es muy raro que hable en Ávila, que es donde vivo y que es la ciudad que quiero y la provincia en la que vivo y que recorro día a día, como saben los amigos. Bueno, es raro que venga a Ávila a hablar de algo de mi trabajo, pero es siempre un placer. Entonces voy a intentar contar de qué va este libro. Es un libro inusual por su contenido, por su elaboración y hasta por su publicación. Me van a disculpar ustedes si en ocasiones leo, pero es por intentar ajustarme al tiempo, porque aunque el ayuntamiento, y se lo agradecemos mucho, nos acoge en este salón tan amable, las sillas no lo son tanto y a partir de los 40 minutos se nota que no lo son. Entonces, voy a ver si me ajusto un poco al tiempo. Les decía que es un libro inusual y es inusual por su contenido. Para empezar, tenemos miles, pero literalmente miles de obras sobre Teresa de Ávila en todas las lenguas imaginables, publicadas en todos los países del mundo. Tenemos también decenas, centenas a veces, de estudios sobre sus padres, algunos sobre sus abuelos. Aquí hay en esta sala algunas de las personas que mejor conocen a Santa Teresa y hay que reconocerlo, algunos de los carmelitas que aquí están, de los que tantos hemos aprendido. Pero de los hermanos de Teresa no hay ningún estudio sistemático, excepto aquel que hizo Polit en 1905, y desde entonces para acá ha llovido mucho. En ese sentido es en el que digo que es un libro inusual por su contenido. Nadie o a casi nadie le interesa qué fue de estos hombres que se marcharon a las Américas, excepto porque de alguna forma engrandecen o lastran la vida de la propia Teresa. Es decir, a veces los hermanos de Santa Teresa aparecen como que los que influyen para que Santa Teresa haga o deje de hacer cosas que quería hacer. Es decir, como les decía hace un instante a los periodistas, ahora que estamos de resaca de los Oscars, los hermanos de Santa Teresa son personajes de reparto en la vida de Teresa. En el libro es al revés. Teresa es personaje de reparto, actriz secundaria en este caso, de unos protagonistas que son los hermanos. Hay múltiples referencias, no obstante, a los hermanos de Teresa en prácticamente todas las biografías que se han escrito sobre ella. No hay nadie que escriba una biografía y que no repita los tópicos sobre las relaciones entre Teresa y sus hermanos, tanto aquellos de los que tenemos certeza como otros que son fruto de la invención de hagiógrafos de la santa que con la mejor intención edulcoraron su vida en algunos momentos. Pero ahí salen todos, en casi todos estos libros. Y por lo mismo, sobre los hermanos de Teresa se proyectan los prejuicios que se proyectan sobre Teresa, como si fuesen una especie de extensión de ella. Es decir, todos aquellos que dedican su obra y su esfuerzo a alabar la figura de la santa, puesto que ella era santa, sus hermanos debían ser por lo menos un modelo de religiosidad. Y es verdad que algunos eran muy religiosos, otros no tanto. Y algunos no vamos a contar más de lo que ya viene en el libro por no hacer un spoiler. Por lo mismo, también ocurre al revés, entre los anticlericales, por decirlo de alguna forma, o entre aquellos simplemente que están disconformes con una concepción hegemónica del catolicismo y entonces no ven con tan buenos ojos a Santa Teresa, pues directamente se preguntan qué se puede esperar de una monja carmelitana, prototipo de la contrarreforma tridentina. Bueno, pues de algunos se puede esperar muy poco y de otros se puede esperar muchos. Es pues un libro sobre las venturas e infortunios de los miembros de una familia abulense
que se marcharon a tierras americanas. Una obra que presenta cómo algunos de los 7 hermanos de Teresa que se fueron a América, todos los hermanos varones se fueron a América, cómo algunos lograron los objetivos que se propusieron cuando se marcharon y cómo otros fracasaron absolutamente. Es un libro, por tanto, como digo, inusual por su contenido, pero también por su forma, o por mejor, más que por su forma, por su elaboración. Yo soy antropólogo de formación y formación. Y, por tanto, para mí la fuente primaria es lo que cuenta la gente. Nosotros, los antropólogos, y en esta sala hay algunos de los más importantes del país, vivimos de lo que la gente nos cuenta. Pero, claro, para entender lo que la gente nos cuenta necesitamos acudir a los contextos sociohistóricos que explican muchas veces por qué pensamos como pensamos y por qué actuamos como actuamos. Y, por tanto, para mí, aunque algunos historiadores se enfadan cuando les digo esto, para mí la historia como disciplina es auxiliar, me ayuda a comprender otra serie de contextos. Esto no lo digo como desprecio de la historia, sino justamente lo contrario, como aprecio. Entonces, es un libro sobre historia, sobre historias, hecho por alguien que no es profesional de la historia, sino de la antropología, y que, sin embargo, como continuamente trabaja con documentos etnohistóricos, está muy acostumbrado a meterse en los archivos. Pues bien, como ya ha dicho el presidente de la Diputación, en los últimos 20 años, mientras hacía trabajos sobre diversas culturas iberoamericanas, yo me he ido encontrando con distintas referencias a gentes que me sonaban porque eran de Ávila. Lo que he ido haciendo en los últimos 8 o 10 ha sido sistematizar todas esas referencias de gente de Ávila que de repente aparecía en Argentina, aparecía en los Estados Unidos, aparecía en los lugares más recónditos del continente, y parte de estas referencias dispersas las publicamos en el volumen 5 de la historia de Ávila, como ya se ha dicho. Y parte de los que me encontré de estas referencias dispersas se apellidaban Ahumada y otros se apellidaban Cepeda. Y de repente pues uno va hilando y se encuentra con que estos Cepeda y Ahumada son hermanos, y son hermanos además de la Santa. También aparece algún otro Cepeda que no es hermano sino primo, y a veces la liamos, o algunos historiadores se han equivocado porque tienen nombres muy parecidos. Así pues, cuando comencé a sistematizar todos estos datos, afortunadamente la institución Gran Duque de Alba, a cuyo director agradezco la publicación y el apoyo que siempre me ha dado, pues me permitió, de alguna forma, poder trabajar con más holgura, porque con su ayuda pude meterme en el Archivo General de Indias en Sevilla, donde hay muchísima documentación, y también en otros archivos, sobre todo en archivos locales de América, que aquí son menos conocidos. En fin, dicho todo esto, que explica por qué este es un libro inusual, lo que no puedo es contarles el contenido completo del libro. Afortunadamente, la institución Gran Duque de Alba les va a entregar uno, y si tienen paciencia y son capaces, pues se lo leen, y si no, pues lo dejan de adorno o lo regalan. Pero sí les puedo dar algunas pinceladas de lo que han hecho estos hombres. Y digo estos hombres porque son 7 varones, en concreto los 7 hermanos varones de Teresa. El libro, por tanto, son un conjunto de biografías, microbiografías, que se ensamblan. La biografía de uno, la biografía de otro, la de otro, se ensamblan porque detrás hay un personaje secundario, que es Teresa de Ávila, que es la que los une. Tenemos muchas cartas de Teresa a sus hermanos y menos de los hermanos a Teresa, pero tenemos muchas referencias de cómo se llevaban los unos y los otros. Voy a entrar ya directamente a hablar de estos hermanos, como les digo, solo presentándoles pinceladas. 17 de enero de 1546. Hay que decir fechas, a los historiadores les gusta mucho lo de las fechas porque sitúa. 17 de enero de 1546. El ejército dirigido por el virrey Blasco Núñez Vela, abulense, como todos ustedes saben, acampa en las proximidades del río Guayabamba, no muy lejos de Quito. Entre sus miembros, entre los miembros de este ejército, hay otros 4 vecinos de Ávila que no son muy conocidos: Hernando y Antonio de Ahumada, y Lorenzo y Jerónimo de Cepeda. Vean que son hermanos, pero unos se apellidaban de Ahumada y los otros se apellidaban de Cepeda. ¿Por qué? Porque así quisieron ellos. Todos ellos eran hijos de Alonso Sánchez de Cepeda y de doña Beatriz de Ahumada, hermanos, por tanto, de la que con el tiempo llegaría a ser la santa por excelencia de Ávila. Anochece y la inminencia de la batalla se presiente. Los 4 hermanos se reúnen ante Diego Méndez, escribano de sus majestades, y por lo que pudiera pasar al día siguiente, deciden hacer una conjunta renuncia a sus derechos hereditarios y traspasárselos a su hermana Juana, que vive en Alba de Tormes.
Faltaron a la cita otros hermanos. Faltó Rodrigo de Cepeda, quien se había embarcado en la expedición que al Río de la Plata dirigía el adelantado Pedro de Mendoza en agosto de 1535. Para poder embarcarse en esa expedición, dos hidalgos abulenses que formaban parte de la misma, en concreto Pedro de Valderrábano y Agustín del Águila, habían jurado previamente que no era de los prohibidos. Tampoco estuvo Pedro de Ahumada, que aunque había salido de Ávila con Antonio, prefirió no proseguir hasta el Perú y quedarse en el Caribe, posiblemente hacía mejor clima. Tal vez se quedó en Nicaragua, no estamos muy seguros de dónde se quedó, no lo encontramos en los dos sitios. Desde allí, dice Juan de Castellanos, en su elegía de varones ilustres de Indias, intentó infructuosamente pasar a la Florida. Faltó también, por último, Agustín de Ahumada, el más pequeño de los hermanos, el más joven, que, como ha dicho el presidente de la Diputación, es el prototipo de conquistador, y este faltó porque llegó a América unos cuantos meses después con el presidente de la Gasca. Como fuera, un día después de la cita, y después de que firmaran ese testamento, los cuatro hermanos pudieron ver cómo el campo de Iñaquito se cubría de sangre al enfrentarse el contingente que encabezaba Núñez Vela con el contingente que encabezaba Gonzalo de Pizarro. ¿Cómo se había llegado a esta situación de guerra civil entre conquistadores? Sería muy largo de explicarlo si no fuera tan sencillo. Desde que llegaron allí estuvieron peleándose entre ellos, pero vamos a intentar explicarlo un poco mejor para no simplificar tanto. Aunque las diferencias entre los conquistadores se habían iniciado ya en 1538, cuando las tropas de Pizarro y Almagro se enfrentaron por vez primera, la aprobación de las llamadas leyes nuevas y el nombramiento del abulense Núñez Vela como virrey para aplicarlas supuso el estado de guerra total en el virreino del Perú. Las leyes nuevas que se aprueban en 1542 lo que intentan es acabar con lo que está sucediendo con los pueblos originarios. Los conquistadores los están utilizando, los están explotando en demasía, entonces se aprueban unas leyes un poco pero no solo, incitados por Bartolomé de las Casas, que prohíben los malos tratos. Vamos a resumirlo así, luego ya podríamos matizar mucho. Claro, al prohibir los malos tratos, los encomenderos obtienen menos capital y estas leyes no le gustan nada. Entonces, se manda al primer virrey del Perú, que es el abulense Blasco Núñez Vela, su casa es la que está al lado de la Santa, para los que no la ubiquen, es el palacio que está, lo que hoy es la Audiencia Provincial de Justicia. Entonces, se manda a Núñez Vela, que era una persona de probadas virtudes, un caballero que había estado en muchos lugares y había probado todas sus virtudes excepto una, le faltaba la virtud de la diplomacia. Con lo cual, al poco de llegar, lo que ya había conseguido Núñez Vela era que todos los encomenderos y todas las autoridades del país fueran enemigos suyos. Así que, finalmente, los encomenderos se unieron y se levantaron, hicieron un ejército y se levantaron contra el ejército realista, contra el ejército del emperador. Es una guerra civil en la que, si hubiesen ganado Gonzalo de Pizarro y los suyos, tendríamos la primera independencia americana, porque lo que hacen es desconocer la autoridad del virrey, que es el representante del rey. El 18 de enero de 1546 los dos ejércitos se encuentran y el resultado es terrible. Hay una gran, como dicen en América, hay una gran matazón. El virrey, tras ser reconocido, Núñez Vela, tras ser reconocido en el suelo entre los heridos, fue decapitado y su cabeza expuesta en una picota. Y con él perderían la vida más de 200 de sus hombres. Dice uno de los testigos de la contienda que Antonio de Ahumada salió herido de muerte de la dicha batalla, y este testigo y el deán de esta santa iglesia abajaron donde se había dado la batalla y hallaron al dicho Antonio de Ahumada herido de muerte, y este testigo le ató un paño a la cabeza que la tenía hendida, el cual dende a 2 días murió. Es decir, Antonio de Ahumada murió el 20 de enero de 1546. No tuvo tiempo para hacer fortuna ni tampoco para padecer más. Más fortuna tuvo en esta misma batalla Hernando de Ahumada, el hermano mayor de Teresa, que era el alférez general, es decir, era el encargado de llevar la bandera del rey. Era, por tanto, persona de mucha confianza del virrey. Bueno, dice Cieza de León, uno de los cronistas, que diéronle tantas heridas que lo derribaron en el suelo y el caballo con la bandera se fue por el campo. Viendo que el ejército estaba totalmente desbaratado, parece ser que, como otros muchos diríamos, optó por huir, logrando alcanzar refugio en su casa en la villa de Pasto, en lo que hoy es Colombia, donde ya estaba vecindado y en la que, dicho sea de paso, se llegaría a convertir en uno de los principales. También Lorenzo Cepeda fue herido en esa batalla, si bien no consta que huyera con la misma presteza que su hermano, al que no obstante
no corriendo tanto, lo alcanzó en su casa de la Villa de Pasto. Allí llegó Agustín de Ahumada, unos meses después, sumado a la tropa de otro abulense, La Gasca, natural de Navarregadilla, al lado de Barco de Ávila, que fue nombrado presidente de la Audiencia de Lima, que a los efectos es como si hubiéramos dicho presidente del Perú. Llegó para normalizar la situación y la normalizó por la vía en que se normalizan estas situaciones. Así pues, Hernando, Agustín y Lorenzo se sumaron al ejército de La Gasca, al que alcanzaron en Jauja. Dicho encuentro cambiaría el destino de Lorenzo y con el suyo, el de su hermana y probablemente el de parte de la cristiandad, pues aunque en la batalla de Iñaquito a Lorenzo le fue muy mal, había conseguido huir con el sello real, es decir, ese que se ponía con un lacre en todos los documentos y atestiguaba que ese documento era un documento oficial firmado por el rey. Entonces, Lorenzo le entrega el sello real a La Gasca, al presidente, y a partir de ahí se teje una gran amistad entre los dos, de la cual los dos salen beneficiados, particularmente a partir del momento en que La Gasca derrota a Gonzalo de Pizarro, porque a partir de ese instante, vamos a decirlo de forma suave, comienza el reparto del imperio entre los vencedores. Y, puesto que Lorenzo había sido de los que más habían ayudado a La Gasca, es de los que más recibe. Entonces, Lorenzo se convierte en un rico encomendero y gracias a eso va a poder financiar la fundación del convento de San José, la primera de las obras de Santa Teresa, con el que se inicia, como ustedes saben, la Reforma. También, gracias a eso, avaló la obra del convento carmelitano de Sevilla, pero ahí le fue re mal, o sea, mal no, peor que mal. De hecho, si es necesario luego lo cuento, pero tuvo que esconderse y todo porque pues lo que pasa hoy día. Él avaló a Santa Teresa para que comprase e hiciese una obra. Las monjas de Sevilla dijeron que sí, que no te preocupes, que pagamos, no pagaron, y entonces pues fueron a por la avalista. Vamos, es una cosa que todos conocemos. Mientras esto ocurría, unos años antes, Rodrigo de Cepeda se había encontrado a comienzos de febrero de 1536 en la construcción y fundación del puerto de Nuestra Señora de Santa María del Buen Aire, que es lo que todos llamamos Buenos Aires. Es decir, cuando se pone la primera piedra de Buenos Aires, allí está Rodrigo de Cepeda, uno de los hermanos de Santa Teresa. Se funda con este nombre tan largo porque es el nombre de una ermita que hay en Córcega, Nuestra Señora del Buen Aire, que era a la que más devoción tenían los navegantes que andaban por el Mediterráneo. Bueno, a partir de ahí, lo que pasa con Rodrigo está sujeto a todo tipo de especulaciones. Los volandistas, por ejemplo, dicen que se muere inmediatamente allí, ahogado en el Río de la Plata. Otros dicen que no, que está también en la Fundación de Asunción del Paraguay. Pues ¿dónde estuvo? Pues como no era tan importante, pues no lo sabemos del todo cierto. Sí sabemos que unos cuantos meses después anda por el Chaco y es apresado por los chanes. Sabemos un grupo indígena, un grupo originario de Argentina, donde había muchos antes de que llegaran los argentinos. Sí sabemos que 14 españoles fueron apresados y estuvieron presos durante mucho tiempo. ¿Qué pasó con ellos? No lo sabemos exactamente. Algunos dicen que Rodrigo es de los que logra escaparse y a partir de ahí pues hay todo tipo de especulaciones. Algunos dicen que es el primer hombre blanco o el primer europeo que atraviesa el continente porque se escapa y se cruza los Andes y va al otro lado, otros que se muere allí. O sea, no lo sabemos, no sabemos a ciencia cierta o no tenemos un papel que nos diga este hombre se murió aquí o se murió en tal fecha. Más noticias tenemos de su hermano Hernando, el mayor, Hernando de Ahumada, quien como su primo Fernando de Cepeda, que a veces se les confunde, pasó la mayor parte de su vida en el suroeste colombiano, luego de haber llegado a las Indias en 1509 o 1510. No está del todo claro. Sabemos que ya antes de participar en la batalla de Iñaquito, por lo menos 2 años antes, residía en San Juan de Pasto. San Juan de Pasto está cerca de la frontera entre Colombia y Ecuador, para que se sitúen. Y allí vivían 27 encomenderos. Uno de ellos era Hernando de Ahumada, otro era Fernando de Cepeda, el primo, y había otros 2 abulenses allí, pero bueno, no toca hablar de ellos hoy. Allí habían recibido un repartimiento de tierras, que no era ni muy grande ni muy bueno, pero que lo habían recibido por participar en un sometimiento de indígenas, posiblemente de indígenas quijos. Hernando aparece mencionado reiteradamente como uno de los hombres más importantes de Popayán y fue regidor perpetuo de la Villa de Pasto,
Su nombre aparece vinculado a numerosos cargos públicos entre 1560 y 1564, por eso tenemos documentación de él. Está en duda con quién se casa, porque parece que se casa más de una vez, no está muy claro. Tampoco está claro cuántas hijas tuvo, cuántos hijos. Sabemos, por ejemplo, por papeles, de lo que tenemos papeles es que en 1562 se casó con Gregoria de Zúñiga, con quien tuvo una hija dentro del matrimonio, que se llamaba doña Beatriz. También sabemos que reconoció a 2 hijos, Alonso y Juan de Ahumada, que no los tuvo dentro del matrimonio. Y sabemos además que Alonso de Ahumada todavía vivía en 1602 muy cerca de Pasto y que un poco antes de morir, que murió sin descendencia, entregó o donó una estancia que todavía hoy se mantiene y es un pequeño pueblecito que se llama Ahumada, es decir, tenemos una Ahumada en Colombia. Más riquezas gozó su hermano Lorenzo, acompañado casi siempre de Jerónimo, quien se convertiría en uno de los más importantes oligarcas de la ciudad de Quito. Tras entregar a la Gasca el sello regio y acompañarlo en varias batallas, recibiría en 1548 un repartimiento de tierras y encomiendas de indios en el muy poblado Tolontag, no muy lejos de Quito, que incluía también tierras e indios en Pintag y Gao. Al año siguiente se avecindaría en Quito, donde en 1550 sería nombrado regidor del Cabildo y posteriormente tesorero de las Cajas Reales. Tras el regreso de la Gasca a España, todavía daría tiempo a Lorenzo y a Jerónimo a luchar del lado de la corona siempre contra frente a nuevos encomenderos sublevados. En concreto hay una sublevación bastante fuerte en 1553 que encabeza Francisco Hernández de Girón, que se levanta en nombre de todos los españoles pobres que están en el virreino contra el reino. Y Lorenzo estuvo en ese lado y Jerónimo estuvieron en ese lado, en ese momento del lado del rey, lo que haría que como ganasen aplacasen a los sublevados, pues recibiesen nuevas tierras. Poco a poco Lorenzo se fue convirtiendo en uno de los personajes más importantes de Quito, porque además de las tierras hizo lo que hacían los personajes importantes de Quito en ese momento, también de otros sitios y en otros lugares, y en otros tiempos. Es que los ricos de Quito tenían la costumbre, como los de otros sitios, de casarse entre ellos. Entonces esto hacía que el patrimonio se fuera incrementando. En concreto, Lorenzo se casó con Juana de Fuentes, que era hija de Francisco de Fuentes, uno de los que anduvo con Pizarro en la captura de Atahualpa en Cajamarca, nieta de Gaspar de Espinosa, fundador y primer gobernador de Panamá de Tierra Firme. En fin, que los de posibles se casaban entre posibles y juntando tantos posibles había muchos más posibles. Así que a comienzos de la década de 1570, Lorenzo tenía una fortuna descomunal. En concreto era la tercera fortuna, a juzgar por lo que pagaban, tal vez desfraudaban, esto no está claro, pero era la tercera fortuna de Quito. Tenía en torno a 35.000 pesos de oro, tenía no sé cuántas casas, tierras, encomiendas, beneficios, había comprado mercancías para mercadear por todo el continente, en fin, recibía continuamente más indios que pagaban sus tributos, etcétera, etcétera. Esto hizo que, aunque era tesorero de la Caja Real, pues atender a tantos negocios a veces se le era complicado, con lo cual logró que nombrasen tesorero de la Caja Real a su hermano Jerónimo, que el hombre andaba un poco mohíno y decaído porque no tenía nada, y bueno, pues más o menos así se iban ayudando. El caso es que entre uno y otro, ser tesorero de la Caja Real estaba mal pagado, o sea, no era un cargo como algunos de los que todos conocemos, estaba mal pagado. Lo que pasa es que te ponía en un sitio donde te permitía hacer muchos negocios, y eso pues también tiene sus ventajas. El caso es que los hermanos Cepeda se convirtieron en parte de la élite quiteña, compuesta por encomenderos emparentados entre sí, que detentaron el poder económico, político y social de la ciudad durante varias generaciones, porque todavía el hijo de Lorenzo de Cepeda, que también se llamaba Lorenzo de Cepeda, fue uno de los prohombres de Quito. Aún así, la suerte de Lorenzo cambió de repente. Su esposa muere de sobreparto, él entra en una grandísima depresión, y aunque ya tenía comprada una sepultura muy cerca del altar de la catedral, es decir, era un hombre de posibles, pues decide volverse y le escribe una carta a su hermana Teresa y le dice que nos vamos porque ahí en Ávila los hijos van a recibir mejor educación. Desde que manda la carta hasta que él llega pasan 7 años, porque claro, él tiene que deshacerse de todo el capital, tiene que vender todo lo que tiene y además tiene que dejar arreglar los papeles para que a su hijo Lorenzo le queden sus encomiendas
y no las pierda. Pero bueno, finalmente terminan viniéndose tanto él como Jerónimo, que dice, bueno, pues si tú te vas, que pinto yo aquí, me voy contigo. Así pues, a comienzos de 1575, Lorenzo, que en ese momento tenía 52 años, con la compañía de sus hijos, Francisco, que tenía 15, Lorenzo, que tenía 13, Esteban, que tenía 12, y Teresa, que tenía 8, así como de sus hermanos Jerónimo y Pedro de Ahumada, que se sumó a la comitiva en ese momento, emprendieron camino hacia España. Antes de cruzar el mar, fallecería Jerónimo, en nombre de Dios, una población panameña. Y durante la travesía, Esteban, el hijo, con lo cual, aunque salieron muchos, pues llegaron 2 menos. Así pues, 35 años después de despedirse, Lorenzo y Teresa, que a la sazón estaba en Sevilla, se volvieron a encontrar. El capital que había acumulado gracias al trabajo de los indígenas se pondría a partir de ese momento al servicio de su hermana y de la reforma carmelitana. En América quedó Agustín de Ahumada, el más joven de los hermanos varones de Santa Teresa, a quien ésta se refería con preocupación por no saber cómo van las cosas de nuestro Señor. Y dicho sea de paso, mejor era que no lo supiera, porque si lo supiera, tal vez su preocupación fuera mayor. Tras pelear del lado de la Gasca en las guerras civiles peruanas y contra otros grupos sublevados, se encaminó a los terrenos de lo que hoy día es Chile, donde peleó en la mayor parte de las guerras araucanas que estudiábamos en la escuela y en las muchas que tuvieron los españoles entre sí. Al menos de que tengamos constancia, lo tenemos documentado en 17 batallas. O sea, este era de los de no perderse ninguna. Lo encontramos en la primera expedición al Chiloé, en la fundación de Cañete, al sur de Santiago, ciudad que le tocaría defender como capitán y justicia mayor, tal y como narra Pedro de Oña en el Arauco Domado. De dicha ciudad llegaría a ser alcalde y corregidor varias veces. En 1558 está en la refundación de la ciudad de Concepción y en 1565 escribiendo al licenciado Castro, presidente de la Audiencia de los Reyes, contra los gobernadores y a favor de la audiencia. En 1572 se encontraba en Cuzco como parte de una comisión que iba a informar al virrey Francisco de Toledo. A partir de ese momento, permaneció a su lado, siendo nombrado miembro del Consejo de Guerra del virrey, lo que le llevaría a participar en nuevos combates, entre ellos los de Vilcabamba contra Tupac Amaru. Posteriormente sería nombrado visitador de los indios de Charcas, que está en Bolivia, y también de los indios de Lima. Y en 1579 fue nombrado gobernador de la hostil tierra de los Quijos, Sumaco y La Canela. La tierra de los Quijos y Sumaco y La Canela es la selva, es decir, hay que subir a los Andes, bajar y al otro lado en la selva empezaba el territorio de los Quijos, que andaban un poco enfadados, o un mucho, totalmente sublevados por cómo estaban siendo tratados, para que se den cuenta hasta qué punto los indios, los Quijos, estaban a disgusto con la conquista. Las mujeres, al poco de dar a luz, preferían matar a sus hijos antes que siguieran viviendo entre los españoles. Bueno, el caso es que fue nombrado gobernador y en Baeza del Espíritu Santo de la Nueva Andalucía, que es como se llamaba la capital de la provincia de los Quijos, donde también había una pequeña ciudad que se llamaba Ávila, Ávila de los Cofanes, que la arrasaron los Quijos, dicho sea de paso. En lugar de dirigir su acción de gobierno a defender a los Quijos y Omaguas, como se le había encargado, se dedicó a reclutar por la fuerza a indios serranos que incorporaba a su ejército, lo que incrementó el malestar que ya había en la zona. Se adentró en la selva en busca del dorado, parece que no lo encontró, en una expedición pagada por su sobrino Lorenzo, al que, por cierto, arruinó con esta expedición. En 1584, poco antes de que su mandato expirase, el Cabildo de Ávila de los Cofanes presentó una denuncia contra él ante la audiencia de Quito, acusándolo de llevarse indios de algunas encomiendas para su disfrute y el de sus allegados. Al poco fue acusado de exacciones y abusos contra los indios, cuando se probó que, en lugar de protegerlos de los abusos de los encomenderos, como expresamente se lo obligaba en su nombramiento, había ordenado que los Quijos le tejiesen gratuitamente mantas que después él vendía en el mercado por un valor equivalente más o menos a 6 veces lo que él ganaba como gobernador. El presidente de la Audiencia de Quito ordenó su prisión, el secuestro de sus bienes y que fuera llevado a Quito. Agustín de Ahumada, que no se fiaba en exceso de la audiencia quiteña, intentó escaparse, pero lo apresaron y se lo llevaron a la cárcel, por así decir. Podríamos decir que estuvo
hoy lo diríamos, en prisión preventiva durante 6 meses. Al cabo de los 6 meses lo soltaron sin cargos. Y entonces él decidió que, puesto que no había hecho nada y estaba libre, que tenía derecho a que le diesen nuevas Mercedes. Las empezó a pedir y no le llegaban las Mercedes. Así es que se vino a España a venir. Esto produjo mucha preocupación en la Santa, porque la Santa le decía en la carta: si viene usted y trae, puede venir, pero si viene y tenemos que mantenerlo aquí, mejor váyase quedando ahí, porque, en fin, aquí no nos sobra. El caso es que vino y, entre unas cosas y otras, logró que lo nombrasen gobernador de la provincia de Tucumán, del norte de Argentina. Y aunque ya tenía más de 60 años y los barcos de antes no eran como los de ahora, dijo: pues me voy para allá. Y en el camino de aquí a Tucumán, el camino aquí a Tucumán, piensen, era salir de Ávila a caballo hasta Sevilla, en Sevilla tomar un barco que cruzaba el mar hasta las islas, en concreto hasta Cuba, ahí esperar unos días, tomar otro barco que te llevaba hasta el continente, atravesar el continente a caballo, normalmente por Panamá, pero a veces más al norte, tomar otro barco, ir rodeando por el Pacífico hasta Lima. Al llegar a Lima, montar a caballo, subirse los Andes y bajar por otro lado. Vamos, una cosita de nada. Por eso el nombramiento, desde que se le nombraba a uno, le daban, dependiendo de los casos, entre 1 y 2 años para que tomase posesión, porque es que se tardaba en llegar. A veces también uno estaba allí, le llegaba el nombramiento, oye, por cierto, que llegó este nombramiento de que te han dado esto, ah, qué bien, y este otro que ha llegado 6 meses después, de que no, que lo anterior no, que ya te han cesado, cosas de la informática de la época. En fin, el caso es que, voy a ir terminando, no se preocupen, Agustín de Ahumada se marchó y en el camino pues era ya una persona mayor que había estado en tantas guerras y con tantos avatares, pues falleció en Lima y no pudo tomar posesión. En fin, ¿qué nos queda de esta gente? Pues nos queda historias y nos queda memoria. En definitiva, el libro que ustedes, si tienen la amabilidad, pueden leer, trata sobre 7 hermanos varones nacidos en Ávila y que durante el siglo XVI participaron en la empresa de Indias. Uno volvió rico y está enterrado en el convento de San José, en Ávila. Otro murió al poco de llegar. Un tercero murió sin que sepamos a ciencia cierta dónde. El cuarto, tras deambular por varios países, regresó a Ávila pobre y enfermo, falleciendo en La Serna, posiblemente aquejado de una demencia senil que hizo que se enfrentase y se enemistase con todos, por resumir. Otro de ellos vivió viendo cómo su hermano sumaba prebendas y cuando quiso volver falleció antes de embarcar. El último se pasó la vida batallando y cuando quiso sentarse a descansar fue muy tarde. En suma, éxitos y fracasos, como ocurre en todos los procesos migratorios. De ellos queda difusa memoria en América. Ahumada es nombre que evoca conquista en Chile y en el norte argentino. Es también nombre de aldea colombiana. De Lorenzo surgió un linaje que se prolongó durante varias generaciones, principalmente desde Villar Don Pardo, donde se situaba la encomienda que heredó su hijo Lorenzo y donde Pedro de Cepeda, nieto del hermano de la Santa, llegaría a ser el alcalde ordinario del lugar. Sin embargo, como quiera que Lorenzo de Cepeda, hijo, casara muy bien, igual que su padre, nada menos que con doña María Hinojosa, los nietos del hermano de la Santa llevaron adelante el apellido de su madre, más rumboso que el del padre, por lo que los descendientes de Lorenzo de Cepeda hay que buscarlos no entre Cepedas, sino entre Hinojosas. Curiosamente, del que más memoria hay es del que menos historia tenemos. Sabemos que la entrada de Pedro de Ahumada en Florida más ahumada fue que no dio humo, según dijo el poeta. Pero, sin embargo, es muy viva la tradición popular que lo hace una de las personas más relevantes de Nicaragua. Nada menos que la imagen de la patrona oficial de Nicaragua, la Inmaculada Concepción de María, conocida como la Virgen del Trono o la Virgen del Viejo, habría sido depositada en el lugar en el que hoy se venera por Pedro de Ahumada, según cuenta la leyenda que se repite por doquier en Nicaragua. Pero, como siempre, con las tradiciones populares las cosas no están claras. Y para curarse en salud, la página web oficial de la Conferencia Episcopal de Nicaragua alude a 3 leyendas diferentes entremezcladas, en las que sí está Pedro de Ahumada. De ellos queda, por tanto, memoria e historia que nos permite conocer ciertos procesos sociales iniciados hace ya mucho tiempo y que hoy todavía sufrimos y gozamos.
Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias, Pedro, por esta breve presentación que hará que la gente no tenga necesidad de acercarse al libro porque has contado más de lo que publicas. Entonces, bueno, si quieren podemos hacer un turno de preguntas por si alguien tiene alguna pregunta al autor del libro. 2, 3 preguntas máximo. ¿Alguna cuestión o ha quedado todo muy claro? ¿Qué dices, qué piensas de esta gente que viene por aquí, de aquellas zonas, y dice que son descendientes de los Cepeda? ¿Hay algo así que decirles o no? Bueno, lo primero que hay que decirles es que en cuestión de descendencia y pureza todos somos iguales porque todos somos hijos de Eva. Pero, dicho lo cual, cabe la posibilidad de que algunos de los descendientes de los nietos de Lorenzo que se extendieron por todo Ecuador tengan algún, no sé qué fracción de sangre de Cepeda, ¿no? Pero en todo caso, más allá de que podamos demostrar o no que algunos de los que vienen dicen que son hijos de o nietos de, y que eso es cierto, que eso solo los genealogistas y gentes que tienen mucho tiempo pueden comprobarlo, lo que sí que es cierto es que hubo muchos españoles, entre ellos los que fueron, entre ellos los hermanos de la Santa que fueron allí, que fueron a Ecuador, y que por tanto deberíamos ser como mínimo respetuosos con los que de allí vienen, porque parte muy grande de lo que aquí tenemos fue gracias al esfuerzo tanto de los que allí fueron como de los que allí vivían. Entonces, yo creo que es importante tener presente esto. Todos los que allí, todos no, pero gran parte de los que allí viven son hijos del mestizaje, de los múltiples mestizajes. Algunos es posible que tengan algún tipo de conexión con Teresa de Cepeda, con su hermano Lorenzo, con su hijo Lorenzo, con su nieto Pedro y con los múltiples hijos de todos ellos. De haber descendencia, esta se encontraría en dos sitios, o bien en Ecuador, descendencia legitimada, quiero decir, que luego pues en los periodos de conquista aparecen hijos en los sitios más insospechados, pero digamos de la legitimada, o están en Ecuador, en concreto en una zona próxima al Chimborazo, en Villar Don Pedro, que es donde sí se extendió mucho la familia de los Cepeda, o están en la zona de Nariño, en el sur de Colombia, porque ahí Hernando también tuvo descendencia, parte de ella legitimada. Ahora, probar si uno es hijo o nieto de... Los genealogistas son buenos en estos, pero la invención y la imaginación da mucho fruto también, ¿eh? O sea que... Muy bien, muchas gracias, Pedro. Daniel, sí. ¿Alguien más anima, además del padre Daniel? Bueno. Trata que tiene 12 hermanos. Sí. 3 son mujeres y 9 son varones. De los otros 2, ¿qué se sabe? A ver, de las hermanas sabemos bastantes cosas, pero no vienen al caso. De los otros 2 son hijos, son, como se dice en Ávila, medio hermanos de, son hijos del primer matrimonio de su padre. Sabemos muy poco de ellos, muy poco. Sabemos o creemos saber que estuvieron en África, que se fueron, que anduvieron en Orán y en lo que hoy es Marruecos. Y ahí se les pierde la pista, no sabemos gran cosa de ellos. Tal vez si nos pusiéramos a buscarlos encontráramos más. Yo lamentablemente no me he interesado por ellos porque mi vocación, por así decirlo, es americanista y yo a los que me he encontrado son los que están en América. A los 2 más mayores, pues no tenemos muchos datos de ellos, salvo que se fueron a África. Sabemos muy poco de ellos en realidad porque Teresa apenas los conoció. Cuando Teresa nació ellos ya eran bastante mayores y de algunos ella habla por referencias indirectas. Pero yo, por lo menos, no estoy en condiciones de decir nada de ellos, más que algún historiador los ha situado en Orán y en Marruecos. Pero no tengo más que decir. Es
no hay más que 11 hermanos controlados y del matrimonio primero solamente uno y una. O sea, no tiene dos hermanos de primer matrimonio, no hay espacio para que nazcan tres. Y ese lo llama alguno por ahí el hermano fantasma, que no sabemos por dónde anda. Bueno, a ver, una de las cosas más entretenidas de las crónicas es intentar averiguar cuántos hermanos tuvo la santa. Porque si uno toma todo lo que han escrito eruditos historiadores, es muy difícil encontrar a dos historiadores que se pongan de acuerdo en algo tan sencillo como cuántos hermanos tuvo. Sin embargo, sacando las actas de nacimiento, más o menos se puede hacer. Hay algunos historiadores que lo han hecho, pero ni aun así los más rigurosos, lo sabe muy bien el padre Daniel, se han puesto de acuerdo. En ocasiones lo que ha habido es una confusión con alguno de los primos, al que se ha tratado como hermano, que no lo era, pero no está ni siquiera claro cuántos hermanos tuvo la santa, porque también es que los matrimonios de la época eran relativamente flexibles. Hasta ahí puedo leer, como decía Mayra. Pedro, me dice Sonsoles que te quiere hacer una pregunta, a ver si te pilla, porque vemos que te lo sabes todo, tienes controlada la situación. Esa no. Es que estaba pensando, Pedro, en la Reta, que la Reta hablaba de los hermanos de Santa Teresa en alguno de los escritos, y sí parecía como muy letrado, como que se lo sabía muy bien. Y estaba muy orgulloso de que unía Ávila con América, que era su ciudad de adopción, y su tierra, pues argentino de ascendencia uruguaya. Y tanto es así que cuando muere don Ramiro, en la gloria de don Ramiro, esa escena final, él que está buscando la gloria todo el libro, la encuentra al final cuando tiene que escapar de Ávila y de España por los problemas con la justicia, por ese crimen que parece que comete. Cuando llega a América, consigue como gloria que en el último momento él fallece con un Padre Nuestro de Santa Rosa de Lima que pide a Dios que salve su alma. Esa es la gloria, conseguir que una santa pues esté allí en el momento de morir. Y siempre cuando le preguntaban a él por qué había hecho esa escena, decía que claro, que era una manera de que la vieja Europa fuera salvada por la joven América. Y hablaba, pues siempre salía a colación, el tema de los hermanos de Santa Teresa. No sé si el tema de la Reta, ¿sabes si sabía algo del asunto? Porque me parece mucho menos documentado la Reta que todo lo que has hecho, y es lo que me venía ahora a la mente. Gracias. Gracias por hacer una pregunta, Sonsoles. Esta ya era una pregunta que me hubiera esperado el presidente de la Diputación, porque la gloria de don Ramiro empieza justamente en el edificio donde hoy está la Diputación, y digo, pues seguro que él se ha encontrado con el fantasma de la Reta por ahí algún día o con otro cualquiera. Vamos a ver, me refiero de los ectoplasmáticos. Lo que ocurre es que hay un historiador argentino que se llama de Gandia o de Gandía, yo lo pongo como de Gandía, que a finales del siglo XIX, para engrandecer la creación de Buenos Aires, dedica muchísimas páginas a decir que Buenos Aires es una ciudad casi sagrada, porque en su fundación estuvo uno de los hermanos de Santa Teresa. Entonces sí que dedica muchas páginas a Rodrigo, pero en realidad de Rodrigo sabemos muy poco. La mayor parte de lo que se ha dicho de Rodrigo hasta ese momento, y hasta que escribe Polit, que escribe desde otro sitio porque escribe desde Ecuador, es lo que hicieron o lo que escribieron los padres volandistas cuando se inició el proceso de beatificación de Teresa. Entonces, en el proceso de beatificación de Teresa, los volandistas dicen que Rodrigo llega hasta Buenos Aires, hasta la fundación de Buenos Aires. Buenos Aires se funda a comienzos de febrero, en concreto el Día de la Candelaria, y ahí sí está Rodrigo. Y entonces, los volandistas dicen que al poco muere ahogado en el Río de la Plata. Y entonces es como una especie de martirio de un hermano de Teresa que se da en la fundación. Pero no es cierto. Quiero decir, cuando digo que no es cierto, digo que tal vez no fue como él lo cuenta. Porque sí que tenemos constancia de que al menos un año después estaba en el Chaco. Estaba en una expedición que comandaba Ayolas. No sabemos a partir de ahí qué pasa. La Reta, con respecto a los hermanos de la Santa, yo creo que no se documentó muchísimo, pero tampoco es necesario. Es que lo bueno que tiene la literatura es que puede recrear la ficción de la manera que más le guste al autor, inventarla y acomodarla a sus necesidades.
Si no, ¿para qué queremos la literatura? Si tenemos que conformarnos con la realidad, pues estamos un poco limitados. Y terminaría diciendo, podría extenderme más en esta pregunta, pero aunque yo no soy heideggeriano, pues permítanme que remede lo que decía Heidegger en sus cuadernos negros, aquello de, es tan buena la pregunta que no debería yo estropearla con una respuesta. O sea que... Muy bien. Muy bien, pues para finalizar el acto, simplemente agradecer de nuevo al Ayuntamiento de Ávila que nos haya cedido esta instalación del episcopio y encima nos haya podido acompañar su teniente alcalde, Sonsoles. Muchas gracias, por favor. Y agradecer a Pedro, que haya querido esta tarde estar aquí con nosotros, que haya tenido la gentileza de donar a la cultura abulense este libro, que desde luego va a abrir muchos ojos y muchas puertas a mucha gente. Raquel y Ana gentilmente les van a ceder un ejemplar para que puedan disfrutarla en casa si les queda alguna duda. Gracias a todos.